Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro de todo lo relacionado con el deslumbrante mundo del espectáculo turco. Aquí celebramos a sus estrellas más brillantes, nos emocionamos con sus logros y, por supuesto, nos dejamos llevar por los romances que nos roban el aliento. ¡Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más! Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un territorio que sé que a muchos de ustedes les causa verdadera fascinación, un tema que ha incendiado las redes sociales y ha generado un torbellino de emociones. ¿Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Será que la chispa del amor, esa llama que creíamos extinta, se reaviva con fuerza? Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los susurros que corren como la pólvora, las sutiles indirectas y cada detalle que nos permite soñar con la posibilidad de presenciar un reencuentro amoroso entre una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de emociones y especulaciones. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta novela de la vida real, quiero recordarles, mis queridos suscriptores, que se unan a nuestra gran familia en el canal. Aquí encontrarán las noticias más frescas y candentes, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre sus actores y actrices turcas favoritos. Si aún no lo han hecho, no pierdan ni un segundo más, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Este es su espacio para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Demet y Can, los protagonistas de esta apasionante historia. Como muchos de ustedes saben, estos dos talentosos actores nos conquistaron con su arrolladora química en la exitosísima serie Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. La historia de amor entre Sanem y Can, una joven aspirante a escritora y un fotógrafo aventurero, nos robó el corazón desde el primer momento. La magia que transmitían en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos de nosotros empezamos a fantasear con la idea de que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en algo verdadero. Y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Demet y Can confirmaron su relación, desatando una ola de euforia entre sus fanáticos autodenominados Candem. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se hubiera materializado ante nuestros ojos. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo fotos adorables en las redes sociales, demostrando una complicidad y un cariño que no dejaban lugar a dudas, estaban profundamente enamorados. El mundo entero celebraba su amor y nosotros, sus fans, nos sentíamos parte de esa felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la relación no duró para siempre. Después de un tiempo que pareció demasiado corto para muchos, Demet y Can anunciaron su separación, dejando a sus fanáticos con el corazón roto y la esperanza desvanecida. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos, la presión mediática constante y algunas diferencias irreconciliables habían jugado un papel importante en su decisión. El cuento de hadas había llegado a su fin, al menos por el momento. A partir de ese momento ambos siguieron sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Can se mudó a Italia, donde continuó desarrollando su carrera actoral, participando en proyectos internacionales y consolidando su imagen como un galán reconocido a nivel mundial. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, cosechando éxitos en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Ambos encontraron el amor en otras personas, intentando reconstruir sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un acontecimiento mediático, aunque lamentablemente su matrimonio no funcionó y se divorciaron hace poco, generando una gran sorpresa y tristeza entre sus seguidores. Can, por su parte, también tuvo relaciones sentimentales, aunque ninguna de ellas llegó a consolidarse en algo duradero. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Después de años de separación, y tras el divorcio de Demet, los rumores de una posible reconciliación entre Demet y Can han empezado a resurgir con fuerza, alimentando la esperanza de los fans de Candem, y generando un debate apasionado en las redes sociales. ¿Qué está alimentando estos rumores? ¿De dónde surge esta nueva ola de especulaciones? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a este resurgimiento de la esperanza. En primer lugar, algunos fanáticos con su ojo de águila y su dedicación inquebrantable,
han notado que tanto Demet como Can han estado dando me gusta a publicaciones antiguas del otro en las redes sociales. Sí, lo sé, puede sonar como algo insignificante, un gesto casual sin mayor importancia. Pero en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado al detalle y cada interacción es interpretada como una señal, un simple me gusta puede significar mucho más de lo que aparenta. ¿Será que están tratando de llamar la atención del otro? ¿Será que están recordando viejos tiempos, reviviendo los recuerdos de un amor que nunca se desvaneció por completo? ¿O simplemente se trata de un gesto amistoso sin segundas intenciones? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. En segundo lugar, se ha rumoreado que Demet y Can han estado en contacto a través de amigos en común. Al parecer, ambos han estado preguntando el uno por el otro, mostrando interés en saber cómo les va en sus vidas, qué proyectos están llevando a cabo y cómo se encuentran emocionalmente. Esto podría indicar que a pesar de la separación y el tiempo transcurrido, todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos, un lazo que no se ha roto por completo. ¿Será que estos encuentros a través de terceros son el preludio de algo más? ¿Será que están tanteando el terreno antes de dar un paso más audaz? En tercer lugar, y esto es lo más jugoso, lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza entre los fans, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso a fuentes cercanas a las celebridades, han informado que Demet y Can han sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Supuestamente se han reunido en lugares discretos, alejados de las miradas curiosas de los paparazzi, intentando mantener su encuentro en la más estricta confidencialidad. ¿Será que están tratando de mantener su reencuentro en secreto hasta que estén seguros de que quieren darle una nueva oportunidad a su relación? ¿Será que están buscando un espacio para reconectar sin la presión de los medios y la opinión pública? Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas, con la debida precaución y escepticismo. Hasta el momento, ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Han mantenido un silencio estratégico, alimentando aún más la especulación y el debate. Sin embargo, el hecho de que los rumores sean tan persistentes, de que haya tantas coincidencias, y de que los medios turcos estén dando tanta cobertura al tema hace que sea difícil ignorarlos por completo. Algo está sucediendo entre Demet y Can, eso es innegable. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas. Quizás después de años de separación, de experiencias personales y profesionales, Demet y Can han madurado, han aprendido de sus errores y han adquirido una nueva perspectiva sobre su relación. Quizás, ahora están en un momento de sus vidas en el que están más preparados para afrontar los desafíos de una relación pública, para lidiar con la presión mediática y para construir un amor más sólido y duradero. Y no podemos olvidar la pasión y la devoción de sus fanáticos. El Candem Fandom es uno de los más grandes y activos del mundo, un ejército de seguidores que durante años no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han organizado campañas en las redes sociales, han creado fanpages dedicadas a su amor, han expresado su deseo de que se reconcilien a través de cartas, mensajes y vídeos. Podría ser que la presión de los fanáticos, su apoyo incondicional y su fe inquebrantable estén influyendo en Demet y Can para que consideren darle una nueva oportunidad a su relación. Personalmente creo que es muy pronto para hacer predicciones y afirmar con certeza si Demet y Can realmente se reconciliarán. Pero no puedo negar que la idea me emociona profundamente. Me encantó verlos juntos en Erkencikus, me cautivó su química arrolladora y su conexión innegable. Creo que tenían una magia especial que trascendía la pantalla. Si ambos están dispuestos a intentarlo de nuevo, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, creo que podrían tener una relación muy especial, un amor que inspire a muchos. Además, hay que recordar que el amor es un sentimiento complicado, misterioso y a veces inexplicable. A veces las personas se separan por razones que parecen insuperables, por diferencias irreconciliables o por circunstancias adversas. Pero después de un tiempo, cuando la distancia y la reflexión les permiten ver las cosas con mayor claridad, se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Quizás este sea el caso de Demet y Can. En cualquier caso, estaremos atentos a las últimas noticias, a los rumores más recientes y a cualquier señal que nos indique si Demet y Can están realmente en camino de reconciliarse. Si hay alguna novedad, si se confirma o se desmiente la noticia, ustedes serán los primeros en saberlo. Así que manténganse conectados a nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora, antes de despedirme,
quiero hacerles una pregunta que me inquieta y que sé que muchos de ustedes también se están haciendo. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Creen que tienen una oportunidad de tener una relación exitosa, duradera y feliz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión, leer sus argumentos y conocer sus predicciones. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis exhaustivo sobre la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Resumiendo, hemos hablado de los rumores, las coincidencias, las indirectas y todo lo que nos hace pensar que podríamos estar presenciando un reencuentro amoroso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo y su cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido que les entretenga e informe. Y no olviden por favor de dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado y busquen la felicidad en otros lugares? Quiero leer todas sus opiniones. Ahora sí, antes de despedirme definitivamente les pido que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O eso esperamos, al menos. Hasta la próxima.